me sorprende que una persona más mesurada, como Luis del Pino, pues lance esto tan tranquilamente. Y repito, no porque esté en contra de poner en libertad a Pepe Lomas, sino por los argumentos tan baratos que esgrime, que es ponerse en la cabeza de alguien a quien no conoce y decir que desde esta cabeza me pongo en tu cabeza y tu cabeza debería actuar como actúa la mía. Que es como todo el mundo, entiendo, 8.000 millones de personas tendrían que actuar, como Luis del Pino dice, ante una situación de peligro como la que sufrió Pepe Lomas. Bueno, Pepe Lomas, 81 años, ya sabéis, condenado a 6 años de cárcel y a pagar 150.000 euros. Porque estando en su casa, apareció un tipo con una sierra mecánica, una motosierra, propiedad de Pepe Lomas. Apareció en la finca de Pepe Lomas, pero hay alguien que le parece que no era demasiada amenaza, que la amenaza se hubiera producido si no hubiera estado dentro de la finca, que es propiedad de Pepe Lomas, sino dentro de la casa, que Pepe Lomas tendría que haberse quedado dentro. El otro día yo subía un vídeo dando mi opinión sobre esto y os compartía lo que opina Samuel Vázquez, este policía tan aclamado y tan admirado por mí, al respecto del estado de ansiedad, de qué pasa en tu cerebro, qué pasa en tus piernas. Después de eso os voy a poner el vídeo de la persona que dice que le parece que está muy bien condenado Pepe Lomas, que para que lo sepáis es don Luis del Pino. Yo de verdad que cada día me sorprendo más con algunas personas. Pero bueno, esto es lo que decía Samuel Vázquez, lo pongo a velocidad normal, que el otro día me decíais algunos que estaba muy rápido y que no lo entendíais bien. Si alguna vez sucede eso, os vais a ajustes y ponéis ponerlo a 0,50 y así se compensa la velocidad. Esto es lo que dice Samuel Vázquez al respecto. Y después, como digo, vemos lo que dice Luis del Pino y a ver qué conclusión sacáis vosotros. Aparece la ansiedad, los efectos psicofísicos del cuerpo en situaciones de estrés, la visión túnel, la anulación de la visión periférica, el bombeo instintivo del cerebro que emite órdenes para bombear sangre a los órganos fuertes, los que te permiten huir o luchar por instinto, que son brazos y piernas, y por lo tanto el vacío de sangre del resto del cuerpo, todo lo que ese vacío implica en la actividad cerebral, la imposibilidad de razonar o racionalizar conductas, es decir, en una situación de estrés agudo, el cerebro solo te permite utilizar una memoria, solo una, que es la memoria mecánica. La memoria adquirida a base del entrenamiento diario, del adiestramiento diario, miles y miles y miles y miles de horas. Esa es la única que te permite utilizar. O lo has entrenado o te vas a quedar bloqueado, no vas a saber ni qué hacer. Por eso en situaciones de estrés, yo que he respondido toda mi vida como miembro de un grupo operativo de respuesta a llamadas del 112 y del 091, en situaciones de estrés, gente que está sufriendo la injusticia o el acto criminal es incapaz de llamar por teléfono. Tiene que ser otro que esté viéndolo el que llame, porque ni siquiera se acuerda del número, ni siquiera se acuerda del 091. Algo que en la vida diaria tú te acordarías sin problema. ¿Cuál es el número de la policía? El 091. ¿Cuál es el número de emergencias? El 112. Bien, si están intentando matarte, no te acuerdas ni del 091, ni del 112, ni de nada. Solo te acuerdas de aquello que tengas incorporado en tu memoria mecánica. Por eso la formación y el adiestramiento permanente es tan importante. Por eso el señor de Zaragoza, de Ciudad Real, que defendió su vida, un señor que entró en su casa con una motosierra, tenía una motosierra en la mano, cuando volvió a su casa no llamó por teléfono, como le pedían algunos. ¿Por qué no te encerraste en casa y llamaste al 091? Ese señor no se acordaba ni del 091, hombre. Estaba en una situación de estrés agudo, de estrés de combate que llamamos nosotros. Fue a por su escopeta, porque es lo único que le permite hacer su cerebro. Llevaba desde los 14 años cazando. Había repetido el gesto de municionar miles y miles de veces. Podría municionar una escopeta para defender su vida en una discoteca con la música a todo trapo y con los ojos vendados. Lo haría en segundos, porque no necesita pensarlo, no necesita racionalizar. Lo tiene incorporado a su memoria mecánica. Y eso fue lo que hizo. Lo único que el cerebro le permitió hacer. Actuar en base a su memoria mecánica. ¿Yo qué es lo que sé hacer para defenderme? Coger mi escopeta y municionar. Lo hago en 5 segundos. Da igual el estrés que tenga en el cuerpo. Lo hago en 5 segundos. Porque lo he hecho miles y miles y miles de veces. Sin embargo, no me he pasado la vida entrenando miles y miles y miles de veces, ir corriendo al teléfono y marcar el 091. Eso no lo he hecho durante miles y miles y miles de veces. Lo he podido hacer una vez en mi vida. Por lo tanto, mi cerebro no me lo permite hacer en una situación donde mi vida esté en peligro. Mi cerebro me dice, no hagas esto porque no lo tienes entrenado, te va a salir mal y te van a matar. Entonces, haz esto otro, que lo has hecho 1000 veces, vas a defender tu vida y vas a sobrevivir. Y eso son órdenes que manda a través de impulsos el cerebro. Y tú no puedes hacer otra cosa, eres preso de los instintos que te están mandando los impulsos del cerebro, no puedes hacer otra cosa. Alguno dirá, hombre, pero ¿cómo el cerebro te va a decir que a lo mejor te matan si marcas el 091?
entendéis el tono, ¿no? Lo que te está diciendo es que ni siquiera es que no te pones a conversar con el cerebro. El cerebro no te dice, mira, atención, tengo unas informaciones para ti. Verás, agarra un papel y un boli y pon pros y contras del 0,91, pros y contras de sacar la escopeta, ¿no? Lo que tu cerebro te dice es que ni evalúa lo del 0,91. Bueno, pues Luis del Pino, tipo al que yo respeto en bastantes cosas y en otras no tanto, dice esto. A muchos de nuestros espectadores posiblemente les indigne, pero si yo hubiera formado parte del jurado popular que ha juzgado a este librero de Ciudad Real, yo habría votado por la culpabilidad sin la más mínima duda. No es un caso de legítima defensa. No es un señor que estaba en su casa y entonces alguien entra en su casa con un arma amenazándole y él, presa del pánico, dispara. No estamos ante ese caso. Estamos ante un señor de 81 años, que eso es irrelevante, que está en su casa, un ladrón que entra a su finca, se dirige a un sitio donde están las herramientas, coge las herramientas, entre ellas una motosierra apagada. ¿Pero por qué es irrelevante que tenga 81 años y no es irrelevante que la motosierra esté apagada? Y alguno dirá, hombre, porque si está encendida da más miedo. Ya, pero yo también te puedo decir que si tienes 81 años, a lo mejor te ves más desprovisto de habilidades o de la capacidad de poder enfrentarte a un tipo. Que imagino que aparentemente ves que es más joven que tú. ¿Por qué es irrelevante? ¿Por qué como jurado popular, don Luis, usted pensaría que es irrelevante que tenga 81 años? ¿Por qué? Yo entiendo la irrelevancia de que la cámara, o la relevancia de que la motosierra esté encendida o apagada, pero no entiendo por qué tanto hincapié en, o por qué ese hincapié en, tiene 81 años, pero es irrelevante. Yo no sé si eso es irrelevante o no. No lo sé. A nivel jurídico no lo sé, la verdad. Yo creo que no es irrelevante. ¿O es lo mismo dar una paliza a alguien de 20 años que a alguien de 90? ¿No es un agravante? Yo lo pregunto, no lo sé. Y entonces el señor, que está dentro de su casa y por tanto estaba protegido en su casa, nadie le estaba amenazando en el interior de su casa, sale con una escopeta al... O sea que el señor que está protegido dentro de su casa, que está cerrado dentro de su casa, nadie le está amenazando dentro de su casa, ya, pero es que la casa es todo. La casa, la propiedad del señor, es todo. Si yo tengo un jardín, si yo miro por mi ventana y veo a un sujeto en mi jardín, yo no voy a pensar, aquí estoy protegido, voy a llamar a la policía. A lo mejor a mí lo que me sale es salir, valga la redundancia, y enfrentarme al tipo. Imagino que Luis del Pino piensa que si a él le pasa A, él haría B, y que si tú no eres Luis del Pino, pues tú tienes que hacer B si te pasa A, porque es lo que haría Luis del Pino. Yo imagino que algunas veces hay personas que entienden que sus parámetros son los que tienen que ejecutar todos los demás. Son esos en los que se tienen que basar todos los demás para tomar decisiones. Luis del Pino, si mirara por la ventana, viera un tipo en su jardín, lo que él haría es encerrarse en su casa, no defender su propiedad, porque para él imagino que la propiedad solamente es la casa, no lo de fuera. Yo no sé, don Luis, yo no sé si ese señor tiene una bolsa con dinero de sus ahorros de toda la vida en el cuarto de herramientas. Yo no sé ese hombre qué pensó para salir ahí o qué instinto tuvo para salir a enfrentarse al sujeto. Imagino que, como usted dice, que estando dentro de la casa, ya cerrado ahí, no tendría por qué haber salido con la escopeta. Si el sujeto en cuestión entra a la casa, también podemos reducirlo más. Y es que Pepe Lomas tendría que haberse metido al dormitorio. Hombre, podría haberse encerrado en su dormitorio, porque el sujeto estaba en la cocina. E imagino que, reduciéndolo más aún, si ya entra en el dormitorio, pues Pepe Lomas podría esconderse debajo de las sábanas. Puedes quedarte en la cama. Quédate en la cama, lo que decía el abogado, bueno, del podcast más en tono de humor del otro canal de Edmundo La Concha. Os invito a que paséis porque ciertas informaciones que hay ahí, aparte que están en tono de comedia, he subido un extracto en ese podcast, en el segundo capítulo, donde sale un abogado, que eso no está montado ni es un abogado diciéndote, si entran a tu casa, mantén la calma, déjate robar, porque si te enuncian que te van a robar, yo entro a tu casa y te digo, te voy a robar, es mejor que tú no hagas nada, porque yo te lo he dicho pacíficamente. No vaya a ser que tú te enfrentes a mí y de ahí se derive que tú termines pagando costas porque me hayas hecho daño. Eso te lo dice un abogado de un reputado bufete de abogados. Luis del Pino dice que no entiende. ¿Por qué no se quedó en su casa, se encerró y llamó al 091? Patio, le pega 2 tiros a una distancia de 5 metros, vuelve a entrar y vuelve a salir con otra escopeta y tira un tercer tiro que al parecer no le dio al ladrón.
No estamos hablando de que hubiera alguien amenazando su vida y entonces presa del miedo haces eso. Yo, si estoy en mi... Pero eso lo dices tú. Te voy a tutear ya, Luis, porque nos conocemos. Bueno, tú no me conoces porque me tienes bloqueado. Yo a Luis le tengo mucha estima, de verdad, que no parezca que eso es un ataque ad hominem. Pero imagino que, don Luis, usted tendrá, insisto, los parámetros, usted marca el baremo de lo que supone una amenaza, ¿o cómo es? No estamos hablando de que hubiera alguien amenazando su vida. Pero repito, ¿por qué no estamos hablando de que hubiera alguien amenazando su vida? ¿Cómo establece usted lo que es una amenaza o lo que no es una amenaza? Si yo sé defenderme y sé 17 artes marciales distintas, si estoy solo y vienen dos, probablemente yo no contemple eso como una amenaza. Si yo no tengo ni idea, si yo no sé dar un solo puñetazo y me aterra la idea de que me cruce la cara a alguien, si vienen dos y me dicen que me van a robar, a lo mejor me muero de miedo. ¿Por qué usted considera que no es una amenaza para un señor de 81 años a las 2:30 de la madrugada ver que hay alguien que hay alguien ahí fuera, en su finca, con una motosierra apagada, eso sí? Ah, bueno, pues nada, esperemos que encienda la motosierra para que ya ahí uno pueda tener más manga ancha a la hora de defenderse. ¿Por qué usted considera que no es una amenaza? ¿Basándose en qué? ¿En lo que para Luis del Pino sería una amenaza? Me parece un poquito complicado defender esto, especialmente con esos argumentos, porque usted está dando por hecho lo que es una amenaza para un señor al que usted no conoce de nada. Y usted da por hecho que para un señor de 81 años, repito, a las 2:30 de la mañana, no es una amenaza que aparezca un tipo con una motosierra en tu jardín. Que lo que tienes que hacer es quedarte encerrado en casa y ya ver, ir llamando y bueno, si vienen pronto bien y si no vienen pronto, pues esperemos que al tipo en cuestión no le dé por reventarte un cristal y entrar a la casa ya con la motosierra encendida. Es mejor esperar a que lleguen refuerzos. Eso a un cazador que, como dice Samuel Vázquez, ha municionado un montón de veces y piensa... Mi vida está en juego. Mientras unos vienen o no vienen, si ya me pongo a pensar, como Luis del Pino está indicando que podría haber hecho, pensar, racionalizar, decidir qué hacer, ya que usted da por hecho que podría haber hecho eso, yo también puedo pensar que contemplando la situación uno diga, hombre, no voy a esperar a que llegue aquí la policía. Este tipo tiene una motosierra, de momento apagada. Voy a aprovechar ahora que está apagada. O hay que esperar a que esté encendida para que sea más proporcional. ¿Cómo es el asunto? No lo entiendo, don Luis del Pino. Entonces, presa del miedo, haces eso. Yo... Si estoy en mi casa y escucho ruidos en el patio y veo que hay un ladrón, me entraría un miedo horrible, cerval. ¿Y qué hago? Cierro con 3 llaves. Pero usted porque a lo mejor no sabe manejar un arma, o usted porque a lo mejor no sabe defenderse, o porque sí que le entraría un miedo y usted haría eso que el miedo a usted le llevara a hacer. Pero, don Luis, le cuento un secreto y yo sé que usted es bien inteligente y lo va a entender perfectamente. Usted es don Luis del Pino y Pepe Lomas es Pepe Lomas. Y que usted quiera cortar por el patrón de don Luis del Pino a todo hijo de vecino y explicarle a todo hijo de vecino cómo tiene que comportarse y qué tiene que sentir todo hijo de vecino ante una amenaza en su casa a las 2:30 de la mañana, me parece un poquito atrevido cuanto menos. Un poquito atrevido. Llamo a la policía y digo, oiga, que hay un tío ahí fuera. No se me ocurre coger una escopeta y salir a su encuentro. Eso no es legítima defensa, lo siento. Así que yo habría votado culpable. Don Luis, yo puedo hacer lo mismo y decir y esgrimir el siguiente argumento. Si yo estoy en una emisora, en una radio, cuyo presidente de esa radio no hace más que atacar a un partido con el que yo estoy tan vinculado como Vox y son constantes ataques y constantes mentiras, yo no espero tanto tiempo para salir de esa radio, me voy antes. Pero es que yo soy yo y usted es usted. Y usted tendrá sus motivos y esos motivos le habrán llevado a esperar más tiempo para salir de esa radio en la que se estaba persiguiendo y se sigue persiguiendo, haciendo una cacería mediática contra un grupo al que usted dice representar, o que al menos a usted dice que le representa, con lo cual usted estaba recibiendo unos ataques por voz del presidente de la radio de la que usted cobraba y usted no ha puesto el grito en el cielo demasiado rápido. Yo lo hubiera puesto más rápido, yo no hubiera esperado, pero seguro que hay matices que desconozco. Seguro que hay matices que desconozco y seguro que hay pensamientos y sensaciones y circunstancias en torno a ese suceso, a todos esos acontecimientos que desconozco y que si usted me los expone yo podré decir, ahora entiendo por qué don Luis del Pino, que no es Saúl Fernández, tomó la decisión más tarde de lo que Saúl Fernández, sin estos matices, esta información, hubiera tomado la decisión. Me sorprende
que una persona más mesurada, como Luis del Pino, pues lance esto tan tranquilamente. Y repito, no porque esté en contra de poner en libertad a Pepe Lomas, sino por los argumentos tan baratos que esgrime, que es ponerse en la cabeza de alguien a quien no conoce y decir que desde esta cabeza me pongo en tu cabeza y tu cabeza debería actuar como actúa la mía. Que es como todo el mundo, entiendo, 8.000 millones de personas tendrían que actuar como Luis del Pino dice ante una situación de peligro como la que sufrió Pepe Lomas. Porque si no, Luis del Pino va a decir que 8.000 millones de personas que actuaran como Pepe Lomas tendrían que estar en la cárcel por haberse enfrentado a una amenaza de una manera distinta a la que Luis del Pino hubiera llevado a cabo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo de verdad, no sé, me lo ponéis en comentarios lo que opináis, pero me parece un escándalo. Repito, no tener argumentos para poner a Pepe Lomas en la cárcel. Que si alguno los tiene, a lo mejor me hace pensar y decir, ostras, no había pensado en esto. Pero que el hecho sea que todo el mundo tenga que actuar como Luis del Pino lo haría, y si no, a la cárcel, que Luis del Pino se lance a decir lo que es una amenaza para alguien y lo que no es una amenaza, es complicado, ¿eh? Hay infinidad de casos. Don Luis del Pino, hay niños que se quitan la vida por acoso escolar, de manera continuada, porque no soportan más el acoso escolar. Y los padres de esos niños se enteran cuando el niño ya no está, porque les ha dejado una carta. Y cualquiera podría decir, hombre, lo que yo no entiendo, si veo que me están acosando en el colegio, lo primero que hago es hablar con mis padres. A lo mejor Luis del Pino hablaría con sus padres. A lo mejor a Luis del Pino, pues no le parece lo más coherente que un niño termine saltando por la ventana después de 3 años de acoso escolar. ¿Por qué no lo puso en conocimiento de los padres antes de hacer que la situación fuera tan sangrante? Me voy a algo rocambolesco como para que pongamos en contexto la cosa, como para que podamos empatizar con una u otra cosa. Porque si no, aquí todo se rige por los patrones conductuales de cada uno. Y está bien, ¿eh? Eso marca una escala de valores. Pero si yo me tengo que ceñir a la escala de valores de Luis del Pino a través de estas declaraciones, entonces estamos bien separaditos. Al menos en este aspecto, que me parece bastante relevante, no me parece un tema menor. No me parece un tema menor.